Buenos días, mi nombre es Marcela Burto, soy enfermera y en esta clase abordaremos la definición de infecciones del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. Importante es señalar que siempre cuando voy a hacer un diagnóstico de una infección asociada a atención de salud tengo que tener una exposición. En este caso, la exposición requerida es que el paciente posea un catéter urinario permanente, que este catéter esté por más de un día calendario desde su instalación hasta el inicio de la sintomatología, pero también si ya se le ha retirado y el paciente presenta sintomatología hasta un día posterior al retiro, también es una exposición requerida y podría significar que también el paciente pueda estar cursando una infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. Bueno, además de la exposición requerida que la planteamos en la diapositiva anterior, para que cumpla los criterios diagnósticos de infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente, el paciente debe presentar uno de los siguientes síntomas: fiebre mayor o igual a 38 grados Celsius axilar, tenesmo vesical o dolor suprapúbico o costo vertebral o urgencia miccional o polaquiuria o disuria, y en adultos mayores podría presentar delirio, agitación, hipoactividad, cambio en el estado mental o escalofríos. Pero además de presentar uno de esta sintomatología que vimos acá, tiene que tener un sedimento urinario con al menos uno de los siguientes hallazgos: aumento de los leucocitos o presencia de placa de pus o presencia de piocitos. Y además tiene que tener un cultivo de orina que no puede tener más allá de 2 microorganismos, y al menos uno de ellos tiene que tener un recuento de más allá de 100.000 unidades formadoras de colonia. Entonces, para poder hacer un diagnóstico adecuado, tenemos que tener la exposición requerida, uno de los signos y síntomas que se presentan en la A, eh, con un sedimento urinario, ¿no es cierto?, que se presenta, que tenga uno de los hallazgos que se presentan en la letra B, y además con un cultivo de orina o un urocultivo, ¿no es cierto?, que con las definiciones que presenta la letra C. Con eso yo podría hacer el diagnóstico de una infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. Importante también acá señalar que mucha de la sintomatología que nos dice las definiciones estandarizadas no la vamos a encontrar en un paciente con catéter urinario. Por ejemplo, la urgencia miccional o la polaquiuria, que está aumento de la frecuencia miccional, es difícil poder hallarlo. Entonces tenemos que buscar los otros criterios que nos pueden corroborar que hay sintomatología. Lo otro importante de estas definiciones es que cada vez que a uno le indiquen tomar urocultivo, tiene que estar asociado con un sedimento urinario para poder diagnosticar de manera correcta. No es poco frecuente que muchas veces yo tengo un urocultivo con una cantidad de unidades formadoras de colonia de microorganismos bastante importante, pero cuando yo evalúo el sedimento está sin ningún tipo de inflamación. Entonces ahí nos dice que el urocultivo muchas veces es una colonización. Entonces es súper importante tener estos dos exámenes más lo que es los criterios, bueno, la exposición y también los síntomas. Importante también es aprender a diferenciar las bacteriuras asintomáticas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas bacteriuras se pueden confundir con una infección del tracto urinario asociada a catéter urinario permanente. Y como la mayoría de las infecciones del tracto urinario son tratadas con antibiótico, en este caso las bacteriuras no son tratadas con antibiótico. ¿Por qué? Porque no están hablando de una colonización principalmente. ¿Cómo yo puedo diagnosticar una bacteriuria? Uno, que en el urocultivo tenga mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por ml, con uno o más microorganismos bacterianos. Aquí estamos muy similar, ¿no es cierto?, a lo que es la ITU asociado a catéter urinario permanente. Pero acá me habla de que pueden ser más microorganismos. A diferencia en la anterior, nos decían que máximo dos. Además, el paciente
tiene que estar sin síntomas de ITU. Y esto muchas veces son estos pacientes que son usuarios eternos de catéteres urinarios y que dicen ya controlemos y hagamos háganle un sedimento y un urocultivo. Claro, encuentro microorganismos, pero el paciente no tiene síntomas. No fue por síntomas que me pidieron tomar el urocultivo, perdón. Esta no se debe tratar porque no está causando una infección. Y una de las cosas importantes es cómo voy a hacer el proceso de toma de un urocultivo. Importante es que la técnica y la toma del urocultivo tiene que ser una técnica completamente aséptica. Debemos desinfectar con alcohol el área de toma, ya principalmente, ¿no es cierto?, que actualmente las sonditas tienen un área o un puente, un puerto, ¿no es cierto?, donde uno puede extraer orina. Se deben obtener, ya sea por punción si no lo posee, o por puerto, entre 8 a 10 cc de las muestras. Si el CUP lleva más de 14 días instalado, es preferible cambiar la sonda. ¿Por qué? Porque si lleva más de 14 días, esta sonda lo más probable es que tenga biofilms. Entonces la muestra nos puede salir con una colonización que no va a demostrar si el paciente realmente tiene infección o no. ¿Y qué es este biofilms? Este biofilms es una biopelícula formada por comunidades de microorganismos que están embebidos en una matriz de polisacáridos, que lo producen las mismas bacterias y están adheridos a una superficie inerte. Este biofilm lo vamos a encontrar en la mayoría de los invasivos de nuestros pacientes y muchas veces están ocultando bacterias que me podrían producir la infección. Entonces, en un primer momento, se coloca el invasivo y hay una adhesión de gérmenes o de microorganismos del agua a la superficie de esta materia inerte. Aquí todavía es reversible. Pero ¿qué pasa posteriormente? Se fijan y forman, ¿no es cierto?, esta matriz extracelular. Posteriormente hablamos de un biofilm maduro que ya está en un periodo de irreversibilidad y que ya está adherido a este material inerte que es catéter urinario, catéter venoso central, un tubo endotraqueal, por ejemplo. ¿Ya? Y posteriormente se produce un equilibrio entre la formación y su desprendimiento. Entonces empiezan a salir estas bacterias. Esto obviamente, mientras más tenga un catéter o un invasivo instalado, más va a ser el riesgo. Por eso, cuando uno toma urocultivo, la idea es que si tiene más de 14 días, yo ya sé que está con un biofilm maduro. Entonces la muestra puede mostrarme bacterias que están ahí y que no están causando la infección. Por eso, en ese caso, es mejor cambiar la sonda, sacar la que tiene, instalar una nueva con todas las técnicas, con todo el procedimiento de manera adecuada y de esa tomar la muestra.